municipio es el Limón, ¿no? El Limón. Ahora, vamos a hablar un poquito de Voluntad Popular, Delson, porque tú eres dirigente también de Voluntad Popular y Voluntad Popular ha sido señalado en diferentes oportunidades por el gobierno de ser un partido que pretende promover la violencia, que busca desestabilización y busca además el derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Aquí no... En Aquí, días recientes incluso el ministro de Interior y Justicia acusaba a dirigentes de Voluntad Popular de algunos actos en concreto, ¿no? claro, pero es que precisamente Voluntad Popular, que se parece mucho a lo que era la esencia de atender a la gente. O sea, yo recuerdo cuando impulsamos la causa R, que yo era apenas un dirigente estudiantil que se parecía a la gente, se sentaba con la gente. Hoy nosotros, esta organización política, una organización política que construye de abajo hacia arriba, que quienes estamos allí antes de ser líderes políticos somos líderes sociales. Esta organización lo único que hace es ponerse del lado de la gente. Y es mentira, ¿acaso que hoy hay más razones que las que Leopoldo esgrimía en el 2014, cuando había escasez, cuando había miseria, cuando había asesinatos? Hoy es mentira que la morgue de Bellomonte o la morgue del Estado de Aragua están sin cavas de refrigeración, o sencillamente los que están en los hospitales tienen menos necesidad que en el 2014. O hay menos medicina, hay menos alimento, hay menos seguridad, y tú ves que el gobierno sigue intentando tapar, tirar trapos rojos, llamaban en la Cuarta República, para ganar tiempo. Esto no es un problema de tiempo, es un problema de decirle a la gente que Voluntad Popular se va a comparar siempre con un dirigente social, porque esa es nuestra esencia, la dirigencia social por encima de todo. Y por eso será que nos llaman a nosotros una organización que impulsa la violencia. La violencia no. Nosotros estamos impulsando todos los días la calidad de vida de los ciudadanos. Y cuando tú le dices a la gente que hacer cola es malo, que tú antes podías comprar harina pan, Rindé, Voltre, ABC, cualquier cantidad de Aces o de Arieles o de equipos que te mandaban a comprar tu casa, hoy no lo hay en la bodeguita de Petra, no lo hay en la bodeguita de la señora Alicia, que tú dices, bueno, contra eso es que nosotros estamos luchando. Claro, allí también se han notado los matices, las diferencias en la oposición con respecto a los énfasis que se ponen. Por ejemplo, Voluntad Popular no ha sido un partido que crea mucho en el tema del diálogo. Ustedes no son muy partidarios del diálogo, tienen sus reservas frente al diálogo. Es que no existen reservas, existen condiciones. Tú no puedes hablar de diálogo cuando tú tienes a dirigentes políticos presos. O sea, cuando tú tienes a gente como Antonio Ledesma, como el amigo Rosmin o a Leopoldo López, que los tienes allí claramente por pensar diferente estando presos. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo dialogamos en el municipio Mario Briceño Lagorri después de haber mandado 37 cartas al gobernador, de haberle dicho que resolvemos el problema de la basura con las compactadoras, y lo que se te responde es con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en donde te dicen anda a recoger la basura, pero no te dan las herramientas? Nosotros adoptamos, por ejemplo, en el caso particular del Tribunal Supremo de Justicia, le dijimos, sí, aceptamos la sentencia, pero pedimos también que se nos entregue a nosotros con la misma celeridad que se le pida al señor Guy Berlaez del Fondo de Compensación que entregue las compactadoras que tienen secuestradas. ¿Y cuál fue la respuesta? Otra sentencia sobre el mismo tema. Es decir, el diálogo, no puede haber un diálogo en donde no exista disposición, donde no se quieran resolver las cosas. Y hoy lo que vive el país es falta de disposición, falta de verdaderamente querer solucionar los problemas de la gente, no de los políticos. El problema de la gente, del que no tiene que comer, del que no tiene medicina, del que no tiene empleo, del que está corriendo a ver cómo vende la casa países del país. Esos son los problemas que hay que resolver en este país. Entonces el diálogo no puede ir marcado en que solo el gobierno pone las condiciones. Ahora, ese tema de las condiciones es interesante porque el gobierno pide un diálogo sin condiciones. Está bien, pero el primer diálogo que tiene que haber aquí es aceptar a la iglesia como mediadora. Si tú no crees en Dios, si tú no le tienes temor a Dios, ¿cómo puedes dialogar? O sea, ¿por qué una persona que le pongan ahí al obispo como mediador no lo acepte? Entonces las condiciones no las ponen los actores. Las condiciones están dadas en este momento. Y en donde hay violencia, en donde no hay entendimiento, el primero que tiene que estar es Dios. Si llegara un cambio de gobierno en Venezuela, ¿cómo hacer para evitar, por ejemplo, los pases de factura, Delson?
Es que yo estoy el de acuerdo. temor, lo que Pero es mucha que, gente tiene en el chavismo, que piensa que si llega al poder Voluntad Popular, Leopoldo López, o llega Primero Justicia, o llegan todos juntos, lo primero viene que, una cacería de brujas. lo primero que hizo Leopoldo estando en Ramo Verde, y fue el mensaje que nos mandó a la dirigencia nacional, fue precisamente el perdón. Leopoldo, donde está, que tiene más fortaleza que nunca, que está más convencido que nunca de la convicción de sus principios y sus valores, lo primero que nos pidió a nosotros fue no resentimiento. Porque el problema de los venezolanos no lo van a resolver los chinos, los cubanos o los norteamericanos. El problema de los venezolanos, como lo hemos visto y como se ha comportado en toda la materia internacional, lo resolvemos los venezolanos. Lo que ha servido los equipos internacionales es de mediadores para que aquí no haya una crisis peor a la que se pudo haber presentado. Pero aquí hemos tenido la capacidad de entendimiento para salir de la crisis. Ahora, el problema es que se habla de perdón, pero tú no puedes perdonar a quien es narcotraficante. Tú no puedes perdonar a quien ha utilizado el Estado para vender las condiciones del Estado. Pero para eso tienen que haber jueces y tribunales imparciales. La justicia no puede encaminar a un país desde la política. Y ahí cada quien tendrá que rendir las cuentas que les toque rendir. Pero no somos los políticos, no somos los acuerdos de perdóname para yo avanzar. Ese no es el país que yo quiero, Vladimir. Si no hay referéndum, ¿qué puede pasar en Venezuela? Si no hay referéndum en Venezuela, se juega al desgaste, se juega nunca Voluntad Popular, que es un partido que se metió en las raíces de la gente, que estamos desde el Alto Apure hasta Casanay, que estamos desde Valle de Tucutunemo hasta el pueblo más al norte del estado de Aragua, que es Bejuma. Muy poca gente conoce el pueblo de Bejuma. Todo el mundo cuando tú le hablas de Bejuma cree que es el estado Carabobo. En el estado de Aragua hay un pueblito muy lejano que se llama Bejuma, en Cuyagua, que allí ya está Voluntad Popular. Y es por eso que nosotros entendimos que aquí no puede haber otro espacio para las candidaturas a gobernador, para candidaturas a alcalde, si antes no salimos de una salida pacífica, constitucional y electoral. Y el método ya está. Ya se recogió el 1%, díganos cuándo es el 20%, cómo vamos, si con la cédula de identidad al CNE o abran todos los centros de votación, y haremos lo que el pueblo decida. Eso es lo que decía mi comandante Chávez. Ellos siempre se ríen de mí porque yo hablo de mi comandante Chávez. Si alguien era electoralmente amigable, era el Chávez, que no podía haber una elección porque se lanzaba. Entonces, hoy nosotros le decimos, pónganos el día, la hora para el revocatorio. Puede haber cambio en cuanto a que no se haga revocatorio, pero sí elecciones de gobernadores. Es que esto es un problema Esa puede ser esto es un problema de país. Y si nos ponen las gobernaciones, el problema va a ser en la selección de los candidatos, porque la mesa de la unidad va a ganar todo. Yo te lo dije aquí, la gente no me creía cuando en Aragua le decíamos que al Califa le íbamos a ganar las 8 diputaciones de 9. Yo lo dije aquí en tu programa. Y hoy yo ratifico, nosotros vamos a ganar las 18 alcaldías del municipio y vamos a ganar la gobernación. Pero no puede haber un alcalde, un gobernador en el país que viva las condiciones que está viviendo Delson Guárate ahorita. ¿Para qué sirve un alcalde o un gobernador que tenga un presidente saboteando o una gestión nacional saboteando? Aquí hay un problema de encontrarnos los venezolanos y que si el PSUV, que tiene dirigentes importantes o alcaldes importantes, las gana, las ganó. Pero en este momento necesitamos la confianza de la inversión extranjera y nacional para recuperar el país de la crisis en que estamos. He visto candidatos de Voluntad Popular o precandidatos ya en plan de campaña. ¿Eso es una línea del partido o es una postura individual de ellos? El partido tiene las reglas del juego claro y nuestra prioridad en este momento es la libertad de los presos políticos y la salida constitucional, pacífica y electoral de Nicolás Maduro Moro. Esa es la línea del partido. Pero no está prohibido que hagan campaña quienes quieran ser candidatos. Bueno, si las reglas del juego están claras, que hagan lo que tengan que hacer cada quien desde donde les toque, pero siempre pensando en la libertad de los presos políticos y la salida constitucional, pacífica y electoral de Nicolás Maduro Moro. ¿Has podido visitar a Leopoldo López? No hemos podido saber, pero hemos estado en todas y cada una de las manifestaciones y seguiremos, lo decía con Lilia ahorita cuando fuimos al tribunal, en los próximos días, en las próximas horas, vamos a anunciar apoyo directamente a la salida de Leopoldo López y de los presos políticos, porque nosotros, nuestra prioridad es que en Venezuela los diálogos se den sin presión, pero que entiendan que en Venezuela y en el caso de Voluntad Popular, nuestros presos políticos, desde los que están en la tumba hasta el que está en Ramo Verde, cuentan con un pueblo. ¿Cuántos presos tiene Voluntad Popular en este momento? Cerca de 42 presos políticos. Solamente de Voluntad Popular. Por ejemplo, tenemos al Gato de Aragua y a Raúl Emilio Baduel, presos
por cargar un megáfono. Sentenciados a 8 años por cargar un megáfono. El Gato de Aragua, Raúl Emilio Baduel, cada día que con ellos me he podido comunicar, cada día que me dice, sigue adelante, alcalde, vamos a seguir trabajando y no desmayemos, que si nuestra cárcel sirve para el despertar de un pueblo, ahí estaremos nosotros defendiendo a Venezuela. Te agradezco mucho, Delson, que Gracias haya venido. a ustedes. Delson Guárate, alcalde del municipio de Barrio Iragorri. Nosotros vamos a hacer una pausa. Al retorno estaremos conversando con José Barrera, alcalde del municipio palavecino, para hablar de cómo están las cosas por allá en Caudare, en el estado Lara. Ya venimos.